Buenas noches. Damos inicio a la conferencia. Estamos esperando de pronto llegaran otras personas que estaban pendientes, pero hago una breve presentación de la conferencia que es basada en el problema de los tres cuerpos, ¿no? Comunicaciones al espacio. La idea es tomar un tópico presentado en la serie o en la novela, que es con respecto a las comunicaciones al espacio. Y se ha debido a una charla con el amigo Cristian, mirando la viabilidad de poder generar comunicaciones amplificadas con el sol. Entonces los dejo con el expositor, el ingeniero Cristian Ospina. Sigue, Cristian. Sí, muy buenas noches, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Listo. Bueno, un momento, activamos aquí la cámara. Eh, a ver, los participantes pueden observar la presentación que estoy compartiendo. Aún no. ¿O no? Listo, voy a volver a compartirla. ¿Allí la observan? Sí estaba Cristian. Lo que pasa es que como quedó el logo, pero sí se está Ajá, viendo perfectamente. ¿listo? Bueno, entonces iniciamos. Muy buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Cristian Ospina, ingeniero en electrónica. Algunos me conocerán. Hemos interactuado en otras charlas anteriormente y pues a partir de una recomendación que me realizó Ricardo de una serie que actualmente está, digamos, en auge o de moda, decidimos formar esta reunión para explicar un poco algunos temas que se relacionan con las comunicaciones y que aparecen en dos escenas específicas. Bueno, pues no sé si todos, perdón, todos ya conocen la serie de la que estamos hablando. Se llama El problema de los tres cuerpos. Actualmente está disponible en Netflix. Y pues basado en esta, eh, vamos a interactuar un poco con la parte de la ciencia. Eh, un poco más sobre la serie, algo más que podríamos resaltar es que ella está basada en una serie de libros que publicó un autor, él es de China, en un momento veremos el nombre del autor, y pues eso lo vamos a retomar como un contexto de lo que trata la serie. En el siguiente punto vamos a hablar del cuarto estado de la materia que se relaciona con lo que queremos exponer respecto a la ciencia y en qué se relaciona. Lo tercero va a ser un análisis de la primera escena, que la vamos a identificar posteriormente. Vamos a hacer una muestra de algunos casos experimentales para deslumbrar un poco más sobre los temas científicos que se tratan en la serie. Tenemos luego un análisis de la escena número 2. Luego de esta vamos a tener un poco de contexto de campos en desarrollo y aplicaciones. Y al final, pues, si hay campo para preguntas. Y por último, encontraremos las fuentes de las que se extrajeron se extrajo la información. Más detalles sobre la serie. La imagen que podemos ver allí es la portada del libro original sobre el cual se, se basa la serie. La que conocemos actualmente está publicada en Netflix. Es una serie estadounidense, pero también hay una serie china
que según me cuenta la gente que la ha visto, está mejor adaptada, ya que evita algunos temas que la parte estadounidense le gusta incluir en sus adaptaciones. El nombre del autor es Liu Cixin. Ese es el autor original. Él es novelista de ciencia ficción, pero aparte de eso, él es ingeniero de computación. Eh, Como pueden ver, pues allí tenemos la representación literal del nombre que tiene esta serie y que tiene el libro del cual se extrajo. Literalmente es los tres cuerpos. Está relacionada con un problema matemático de un grado de dificultad alto eh, en cuanto a dinámica de cuerpos en movimiento. El- la novela original fue publicada en 2008 y hace parte de un grupo más grande, una serie que se llama Remembrance of Earth's Past, eh, por si alguno quiere explorar más sobre las novelas. Ya entrando en el tema, pues hay dos escenas que son las que vamos a analizar y que son las que tienen más relevancia en relación en la parte de comunicaciones hacia el espacio. Estas dos se encuentran en el capítulo número 2 de la serie estadounidense, en la que se encuentra en este momento en Netflix. En el primero, la que vemos en el lado izquierdo, es en el momento que una de las coprotagonistas realiza una exposición para explicar cómo eh, a partir de una señal que proviene del planeta Júpiter, esta pudo rebotar en el Sol y ser captada en el hemisferio opuesto a la dirección de la cual provenía. Esto quiere decir que, digamos, si hacemos un símil con la parte iluminada y la parte oscura de la Tierra en un día cualquiera, si este hubiera venido en la parte de la noche, al otro lado en China pudieron captar la señal. Eh, la siguiente escena, sobre la cual pues vamos a revisar más el caso, es en la cual ocurre una amplificación de la señal que provenía del planeta Júpiter al rebotar en el Sol. Y posteriormente los protagonistas planean utilizarla para utilizar este fenómeno para enviar señales desde la Tierra a planetas, a exoplanetas distantes. Esas son las dos escenas principales. Eh, Luego de observar estas dos escenas, hay dos puntos específicos en cuanto a ciencia y en cuanto a telecomunicaciones en los cuales se relacionan directamente. Uno, pues, son las ondas electromagnéticas, estamos hablando de señales de radiofrecuencia, y el otro que las relaciona directamente es el plasma. ¿Por qué el plasma? Porque los fenómenos que se ven allí, los que se abstraen, están directamente relacionados con el medio en el cual interactúan las ondas electromagnéticas, y en este caso estamos hablando del Sol, estamos hablando de plasma. Pero entonces, previo a entrar ya en mayor detalle, hay que tomar, digamos, como unas bases, unos principios de qué es el plasma y cómo lo podemos ver. Entonces, pues, normalmente el plasma en la Tierra en muy pocas ocasiones se ve en el estado natural. El, los relámpagos, los rayos, son representaciones de lo que es el plasma acá en la Tierra, el estado más común, pero ya por medio de la tecnología, la humanidad lo ha transformado, digamos, en algo común al utilizarlo en bombillas y en algunos elementos decorativos
los cuales vemos acá en la imagen. Las bombillas ahorradoras son un ejemplo clásico. Estas bolas de plasma. Y para ser más específicos, como en qué sentido el plasma es diferente de los otros estados de la materia, hay que recalcar que la forma básica es tomar un gas, ionizarlo fuertemente, colocarlo en una situación en la que está a menor presión que la atmósfera, y así logramos obtener una ionización de los elementos que lo componen. Algo que es muy interesante respecto al plasma es que pese a lo que nosotros tenemos, perdón, pese a lo que nosotros tenemos preconcebido, que acá en la Tierra no es común el plasma, en realidad en el universo el plasma es muy común. En el estado plasma se encuentra cerca del 99% de la materia en el universo. El otro 1% son los otros estados que nosotros conocemos, como el sólido, el gaseoso y el líquido. Em, las descargas atmosféricas, como mencionaba, son el ejemplo clásico de cómo lo podemos ver naturalmente acá en la Tierra. Hay las condiciones específicas en las que él se puede generar, perdón, las condiciones específicas en las que él se puede generar, como les mencionaba, ionizado por un campo eléctrico fuerte y en condiciones de menor presión a la atmosférica. Cristian, una pausa. ¿Puedes revisar que parece que alguien más está entrando? Sí, ya reviso. Sí, no, actualmente aquí en la reunión no me aparece nadie en la sala de espera. Ok. Ujú. Bueno, entonces, algo curioso del plasma es que pese a que se genera con un gas, que generalmente los gases tienen propiedades dieléctricas o son aislantes, al pasar al estado de plasma, las propiedades eléctricas cambian totalmente. El plasma generalmente es un muy buen conductor eléctrico, es comparable casi a los metales o superior a ellos, tiene muy buena conductividad. Lo que nosotros conocemos como plasma acá generalmente tiene una característica eléctrica, y es que es neutro. El plasma, al contener igual cantidad de iones y de electrones libres, suele estar en el estado neutro de carga. Perdón, esta diapositiva. Lo que cabe recalcar en digamos, en este tratamiento que le estamos dando a las escenas que extrajimos de la serie, es que hay una interacción de ondas electromagnéticas con plasma. Entonces se requiere un tratamiento matemático para poder eh, dar luz sobre cuál es el comportamiento a nivel micro de las ondas en el plasma. Hay muchos tipos de oscilaciones que pueden presentarse en el material que estamos hablando en el plasma, y esto puede variar un poco dependiendo de las condiciones del medio. Cuando nos referimos a las condiciones del medio, estamos tratando de identificar si hay presencia de campos eléctricos, si esos campos eléctricos son variables, si hay campos magnéticos y si estos también varían
o sea de forma espacial o en amplitud. Y como es el caso de las ondas electromagnéticas, sí hay variación de campos eléctricos y magnéticos simultáneos. Para realizar este análisis, hay que tener unos prerequisitos, digámoslos así, para poder realizar luego, posteriormente el tratamiento matemático. Esos prerequisitos o como podría ser asunciones matemáticas, se ven reflejados al tomar, digamos, en cuenta que se considera que el plasma es totalmente neutro. Al considerarlo totalmente neutro y que es un medio homogéneo, eh, se da vía a poder hacer un tratamiento matemático un poco más simplificado, ya que si tomáramos en cuenta todas las interacciones a todas las escalas micro y macro, el tratamiento matemático para poder solucionar las ecuaciones sería muy complicado. Algo interesante que empieza a trabajarse en la actualidad con el plasma es la cuantización del mismo. Como estamos hablando de unas oscilaciones, en la actualidad el tratamiento matemático está considerando la cuantización de las oscilaciones en el plasma, tal como los fotones son una cuantización o los fonones son otro tipo de cuantización. Entonces el plasma se decidió cuantizarlo y allí se abstrajo la idea del plasmón, que es ahora una cuasipartícula que, vista desde la mecánica cuántica, corresponde a un cuanto de oscilación del plasma. ¿Y esto se debe a qué? Es que actualmente el plasma no es solo lo que nosotros conocemos como el gas ionizado, sino que también se da comportamiento de plasmas en metales a escalas muy pequeñas. Entonces, para consideraciones en fabricación actual de chips, y el siguiente paso que se necesita dar es tratar esos movimientos de carga en estos chips en escalas micro con cuantizaciones de plasma, con plasmones. Por eso en el momento el campo se está expandiendo en ese sentido. Los primeros que trabajaron con oscilaciones en plasma, que fueron dos personajes, uno llamado Levi Tons y el otro Irwin Lagmir, en los 20 fueron los que intentaron incluir las primeras ecuaciones para definir cómo estaba oscilando las partículas en un plasma eh, frío. Lo que nosotros conocemos acá en la Tierra generalmente son plasmas fríos. Sobre este estudio ya se han pasado muchos desarrollos y actualmente ya incluso encontramos libros dedicados solamente a la parte de plasmas. Bueno, entonces, como les mencionaba, a la hora de hacer el tratamiento matemático con las asunciones adecuadas, es posible tomar las ecuaciones que describen todos los movimientos de las ondas electromagnéticas, las ecuaciones de Maxwell. Regálame un segundo que entre alguien aquí a la reunión. ¿Listo? Como les comentaba, para hacer el tratamiento matemático del comportamiento de estas ondas en el plasma, tomamos las ecuaciones que describen las ondas electromagnéticas, las ecuaciones de Maxwell, y hallando una solución, digamos, de forma macroscópica al problema y considerando una solución no trivial de estas ecuaciones, que son las que se encuentran en la parte izquierda
superior, se llega a una solución, una ecuación que es la que se encuentra en la izquierda a la parte inferior, que nos describe el movimiento o el paso de estas ondas a través de ese medio. Como soluciones a esta ecuación, las raíces que solucionan esta ecuación son las dos que encontramos al lado derecho, una que está denotada como WPI, la otra que está denotada como WPE, que hacen referencia a la frecuencia de oscilación como tal del plasma de iones y el plasma de electrones. Estas dos ecuaciones son muy similares, pero ambas marcan unas frecuencias muy diferentes. Si observamos en la parte inferior de las ecuaciones, vemos un término que se llama m sub i en la parte izquierda y m sub e en la parte derecha. Esto hace referencia a la masa de los iones y a la masa de los electrones. ¿Qué quiere decir esto, este término? Este término lo que nos denota es que al depender la frecuencia de la masa y al tener los iones una masa tan grande en comparación con los electrones, la frecuencia de los electrones va a ser mucho más alta que la de los iones. Entonces los electrones van a oscilar en frecuencias muy altas y los iones en frecuencias bajas. El término que vemos en la parte superior, que es el N sub E, se hace referencia a la densidad de iones o electrones que se encuentran en el plasma. Entonces la frecuencia va a variar directamente con la cantidad, digamos, de átomos, si es un plasma atómico, o de moléculas, si es un plasma molecular. El otro término que vemos, E al cuadrado, hace referencia a la carga del electrón, y en la parte inferior encontramos el término epsilon sub 0, que es la permeabilidad la permitividad del plasma. En este caso se tomó con un epsilon sub 0 porque la están asumiendo tal como el vacío. Estas ecuaciones son importantes posteriormente cuando vayamos a revisar el comportamiento del plasma en las situaciones de la escena 1 y de la escena 2, ya que nos determinan unos límites de frecuencia en los cuales el plasma va a tener diferentes comportamientos. Bajo estas frecuencias, el plasma se puede comportar de forma opaca para las ondas. En estas frecuencias él puede oscilar y ya en un rango muy alto, muy superior a estas frecuencias, el plasma puede comportarse de forma transparente. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener reflexión de las ondas o vamos a tener oscilación del plasma de acuerdo a la frecuencia de las ondas, o que vamos a dejar que las ondas electromagnéticas pasen a través del plasma sin que tengan ninguna interacción. Aquí podemos observar una pequeña simulación, no la realicé yo, esta viene de una web de un investigador ruso. Lo que se trata de representar aquí es en puntos rojos, si logran observar, se encuentran los iones que hablábamos que tienen una masa muy alta y que a frecuencias altas ellos se van a comportar como si estuvieran estáticos. Lo que vemos representado acá con puntos azules son los electrones libres y que pueden alcanzar frecuencias mucho más altas y que son los cuales principalmente permiten que se realicen oscilaciones en el material de plasma, las transmiten entre ellos.
¿Por qué es importante ver esto así? Ya que los electrones están oscilando con punto de referencia hacia los iones. El ion se ve estático, es como una malla que sostiene los electrones y los electrones pueden oscilar de forma libre con una fuerza restauradora que se da debido a las cargas de cada uno. El ion atrae el electrón, la onda o el campo electromagnético trata de sacarlo del sitio, el ion mantiene una fuerza restauradora sobre el electrón y este por su inercia se pasa un poco, digamos, en el retorno y vuelve a ser alado. Este tipo de comportamiento es el que nos permite tener ondas de electrones en altas frecuencias en el plasma, o si la frecuencia es lo suficientemente baja y que los iones lo puedan seguir con su masa pesada, podríamos tener oscilaciones de iones. Ya teniendo un poco más de conocimiento de los fenómenos que se pueden presentar en el plasma debido a las ondas electromagnéticas y también un poco de entendimiento de lo que es como tal el plasma, eh, podemos abordar la escena número 1. En la escena número 1, lo que hablábamos era de un rebote de una señal de radiofrecuencia en el Sol, un rebote, digamos, eh, entre comillas, ya que puede haber dos fenómenos por los cuales se puede dar dos fenómenos que pueden explicar el rebote, pero no necesariamente ser una reflexión, que sería un rebote, sino que también podría ser una refracción. Al analizar la escena, perdón, al analizar la escena, hay que tener algunas consideraciones para poder hacer un tratamiento adecuado de, de lo que pasa con las ondas de radiofrecuencia. Y lo principal es tener en cuenta que hay un gradiente de la densidad del plasma en el Sol, ya que por las condiciones en las cuales la estrella eh, produce su energía, se dan unas capas de plasma menos densas en la parte exterior y más densas a medida que vamos hacia el núcleo. Allí van enlazados varios fenómenos, la gravedad, obviamente, pero entonces tenemos este gradiente de la densidad del plasma en el Sol. Algo que también hay que resaltar es que, como tal, eh, uno de los parámetros más importantes que hay que considerar al momento de ver el efecto de las ondas en el Sol y el plasma del Sol en las ondas, el parámetro de la frecuencia se tiene que considerar, ya que dependiendo de este, el plasma va a tener uno de los tres comportamientos que mencionábamos anteriormente. Va a ser opaco, va a oscilar o va a ser transparente. Y como ya había mencionado, los dos fenómenos que se tienen que tener en cuenta para analizar el rebote son la refracción o la reflexión. Para poder abordar este problema, digámoslo así, del rebote de la señal en el Sol, podemos primero hacer un análisis de lo que sería un análogo de este caso acá en la Tierra, y son los modos de propagación en la atmósfera terrestre. Principalmente las ondas electromagnéticas acá en la Tierra se propagan de tres formas en la atmósfera. Una es como guía de onda,
la otra que se llama Skywave, que es una interacción con la ionosfera, y las otras ondas que son las transionosféricas, que son las que al interactuar con la ionosfera pueden verla como transparente, que esto lo vamos a explicar un poco más adelante. Continuando con el análisis de la escena, entonces vamos a abordar un poco más de detalle en cuál es el comportamiento de guía de onda del cual hablamos en cuanto a la propagación en la atmósfera terrestre de ondas electromagnéticas. Acá tenemos una representación de lo que viene a ser la corteza terrestre, desde las capas grises hacia el centro de la Tierra en la capa oscura que vemos en la parte inferior. Y vemos en la parte más alta, en la parte superior, vemos lo que sería la ionosfera y que permiten que las ondas electromagnéticas de cierta frecuencia, al ver dos medios diferentes que las encierran, las guíen. Los índices tanto de reflexión, de refracción, de permitividad y de permeabilidad que tiene la Tierra y que tiene la ionosfera son diferentes. Y las ondas electromagnéticas, al estar propagándose, digamos, desde una estación de transmisión que se encuentra en la atmósfera baja, se, se mueve en un medio específico, con unas condiciones específicas, unos parámetros específicos, y que al interactuar con lo que es la ionosfera y la corteza, los parámetros al ser diferentes hacen que esta no se transmita de una forma tan fácil a ellos y guía por solo lo que es el medio atmosférico las ondas. Como lo podemos ver aquí representados, son como una especie de tubos que se mueven entre lo que es la corteza y la parte superior que es la ionosfera. Estos tubitos que vemos allí son la representación gráfica de las ondas electromagnéticas propagándose en el medio en el cual se transmitieron, que es la atmósfera baja. Principalmente las ondas que tienen este comportamiento acá en la Tierra son las que son de frecuencia baja, las que están debajo o cerca de los 1700 kilohertz. Son las que normalmente se usan en transmisiones de AM o se han tradicionalmente utilizado en transmisiones de AM. El otro comportamiento que pueden tener las ondas también acá en la propagación en la Tierra son el modo Skyway. Este modo es muy diferente del anterior. A frecuencias un poco más altas, de entre 3 a 30 megahertz, las ondas se puede decir que pueden rebotar en la ionosfera. El plasma que se encuentra en la parte alta de la atmósfera, generado por la interacción de rayos cósmicos y también por partículas cargadas que vienen del Sol y energía que viene en forma de ondas, ioniza los átomos existentes en estas capas superiores e incluso crea un gradiente de ionización en la ionosfera, teniendo un mayor grado en la parte externa y un menor grado en la parte interna. Este gradiente de ionización que se encuentra en la ionosfera permite que haya dos efectos
en estas ondas de esta frecuencia, de 3 a 30 MHz. El primero es que pueden rebotar. Si el ángulo es el adecuado, las ondas pueden rebotar en la ionosfera. Y el otro es que se pueden refractar. Al tener unas capas sucesivas con diferente densidad de iones, al ser diferentes las propiedades, la onda se va a ir curvando dependiendo del grado de ionización, obviamente, de la atmósfera. Se va a ir curvando por refracciones sucesivas, lo que al final se traduce en una onda que se transmite nuevamente hacia la superficie terrestre. Entonces da una impresión de que se reflejó, pero también se puede dar por medio de refracción la misma situación. El tercer caso es el de las ondas transionosféricas, las cuales, digamos que este caso se presenta para frecuencias superiores a 300 megahertz, a frecuencias ya por encima de lo que nosotros conocemos como el VHF. Para frecuencias de esta magnitud, acá tenemos una representación gráfica un poco de lo que sucede en la atmósfera. Vemos el radio del círculo que es como la superficie terrestre y vemos un segundo radio más pequeño que tiene unas intersecciones con unas líneas y este representa la ionosfera. Para estos casos de estas frecuencias podemos pasar, mm, las ondas pueden pasar viendo la ionosfera de forma transparente. Estas son, digamos, frecuencias altas que generalmente son utilizadas para comunicación satelital porque exhiben esta propiedad ante la interacción con la ionosfera terrestre. Entonces, finalizando con el análisis de la escena número 1, ¿alguien más va a entrar a la reunión? Creo. Bueno, finalizando con el análisis de la escena número 1, entonces vemos que la similitud con la Tierra se encuentra en el modo de propagación Skywave, en el cual las ondas están habilitadas para ser reflejadas o refractadas al encontrarse con un gradiente eh, que va desde un nivel de ionización inferior a uno superior, que es lo que sucede aquí. Si tenemos en cuenta que hay que tener este margen de frecuencias de 3 a 300, de 3 a 30 megahertz para que ese fenómeno se produzca, entonces podríamos deducir que en la escena número 1, al contener en el Sol un gradiente también de ionización del plasma, y suponiendo también que las frecuencias sean relativamente intermedias, de 3 a 30 megahertz, se puede dar el fenómeno del rebote de señal como tal en el Sol. En la interacción de la onda electromagnética con el plasma, sumando la condición del gradiente y la de frecuencia, las señales que hubiesen partido desde Júpiter podrían rebotar en la superficie del Sol y llegar a la Tierra. Ahora vamos a abordar la escena número 2. En la escena número 2 relacionamos la amplificación de las señales de radiofrecuencia en plasmas con parte de lo que se explicó del rebote de la señal en el Sol, que al llegar a la Tierra fue amplificada, y con una escena posterior en la cual
se envía una señal de comunicaciones hacia el Sol para que éste la amplifique y pueda llegar más lejos a exoplanetas o planetas extrasolares. Entonces, algo que vamos a traer al caso primero es que normalmente en la Tierra tenemos plasmas fríos. Lo que llamamos plasmas fríos acá son plasmas en los cuales la mayoría de la energía está en los electrones y estos electrones, digamos que no transmiten tan fácil la energía, ya que tienen masas muy pequeñas. También vamos a tomar para esto, para ese tratamiento, unas condiciones de contorno específicas. ¿Qué son unas condiciones de contorno específicas? Las condiciones en las cuales se contiene el plasma. Como pueden ver aquí en la gráfica, hay una fotografía de unos tubos de iluminación tradicional fluorescentes que lo que hacen es contener un plasma en forma cilíndrica. Y posteriormente vamos a hablar de lo que son las ondas estacionarias, como tal la fundamental y los subtonos, cuando revisemos el comportamiento del plasma al interactuar con ondas en unas condiciones de contorno específicas. Continuando, vamos a traer un caso experimental, el cual hace algunos años tuve, digamos, la oportunidad de realizar cuando me encontraba en los estudios universitarios. Y fue la implementación de unas pruebas para determinar si el plasma, al interactuar con las ondas electromagnéticas, podía causar una amplificación. Entonces, como podemos ver acá y en la imagen anterior, contábamos con unas antenas de forma espiral, las cuales nos dan un buen ancho de banda para trabajar, en las cuales fueron implementadas en fibra de vidrio, PCB de fibra de vidrio, y fueron, digamos, diseñadas en la aplicación MATLAB. Y mediante el uso de estas antenas, lo que hicimos fue caracterizar un sistema de comunicaciones corto. Como pueden ver acá, las antenas están de forma paralela a una distancia específica de alrededor de unos 5 centímetros, en la cual posteriormente pudiéramos insertar un par de tubos fluorescentes. Vivo por YouTube o un en vivo por Instagram o un en ¿Aló? vivo por TikTok. Sí, continuamos. Bueno, les explicaba que se contaba con un par de antenas elípticas eh, diseñadas específicamente para este propósito y eh, se realizó una caracterización del sistema en la cual se observó si había alguna ganancia eh, al hacer una transmisión en diferentes frecuencias entre estas dos antenas, utilizando solamente el vacío interpuesto entre ellas dos. Posteriormente se implementó una caracterización de las propiedades del sistema con las lámparas apagadas en el medio, determinando así, digamos, otras condiciones iniciales para poder al final tratar las señales que se obtuvieran con la implementación de las lámparas encendidas. El tratamiento, digamos, de la parte matemática
del comportamiento de las ondas dentro de estos tubos se tomó con las ecuaciones descritas inicialmente, en las cuales se tenían una frecuencia una frecuencia para los iones, una frecuencia plasmática de iones y una frecuencia plasmática de los electrones. Y posterior a caracterizar el sistema en vacío, con las lámparas apagadas y con las lámparas encendidas, se procedió a analizar los datos. Aquí podemos ver una muestra de lo que se obtuvo de los datos. En el lado izquierdo, en la imagen 16, se pueden encontrar las señales recibidas en la antena cuando se encontraban las lámparas encendidas, y en el lado derecho se pueden encontrar las señales recibidas con las lámparas apagadas o en vacío. Como se puede abstraer de los datos, así a simple vista, se encontró que se tiene una ganancia en unas frecuencias cerca entre los 8 a los 11 megahertz, que se correspondieron con las frecuencias halladas matemáticamente por las condiciones de contorno, los tubos que mencionamos, sus medidas, y de las cuales también se puede extraer un poco de información sobre digamos, la abundancia de electrones en el gas, lo que hablamos, la densidad del gas. Estas dos fueron correlacionadas. Este fue un estudio que tuvo una publicación interna en la Universidad del Quindío, revisado por el Instituto Interdisciplinario de las Ciencias, y que fue llevado a exposición por mí y en colaboración con el profesor Samuel Ángel Jaramillo Flores, que en su momento era docente de física del programa de ingeniería electrónica, quien ya tenía experiencia trabajando con sistemas en plasma. Aquí podemos ver otras representaciones. Esos son estudios posteriores que realizaron algunos compañeros de la universidad con otras formas, digamos, de las condiciones de contorno. Acá vemos que es una lámpara circular. En lugar de antenas se utilizaron bobinas. Se cambiaron los elementos, digamos, que inducían la radiación electromagnética. A continuación hay otro cambio en los elementos radiativos. Aquí vemos una espiral enrollada sobre el mismo tubo que contiene el plasma. Esto con el fin de cambiar un poco la forma en la que se induce las oscilaciones en el plasma. A continuación, pues voy a realizar una pequeña muestra de lo que son, de lo que es una representación de experimento en acá en una especie de laboratorio. Entonces voy a dejar de compartir aquí la pantalla y voy a quitar la imagen para poder mostrarles en vivo lo que es el experimento, la representación del experimento.
Allí pueden observar el montaje. Sí. Perfecto. Sí. Listo. Bueno, como pueden observar, se está implementando unos tubos similares a los que les mostraba en el experimento realizado hace algunos años en colaboración con el personal de la universidad. En este caso tenemos unas antenas un poco diferentes, esos son unos dipolos doblados. No están específicamente en una frecuencia baja, se trabajaron, digamos, se diseñaron por una frecuencia múltiplo que es superior, y esto se hizo con la finalidad de que fuera fácil el moldeado. Tenemos una antena transmisora en la parte de acá y una antena receptora, y ya les voy a compartir, digamos, les voy a mostrar los cambios en la ganancia al tener las lámparas encendidas o apagadas a partir de este elemento que se ve en la parte izquierda, que es un analizador de espectro y generador. Entonces, paso a mostrarles desde la presentación del computador los datos. Allí pueden observar las imágenes del instrumento. Sí, Bueno, lo que vamos a hacer aquí es generar una frecuencia de 12 megas. En este momento la va a activar. Acá la podemos ver. Esta es la recepción que tenemos en la antena. Y este es el análisis espectral de esa frecuencia. Vamos a ajustarlo acá un poco. Esta señal que vemos aquí se encuentra, este es el pico de las 12 megas. Vamos a ajustar un poco la escala. Espera aquí. Está muy chica. Acá podemos observar un poco el pico. Y le vamos a instalar un trazo para que nos vaya mostrando los valores
acá está en 12 megas, podemos ver que tiene tiene menos 43, menos 42 dB milivatios de potencia la señal. En este momento se encuentra apagadas las lámparas. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a encender las lámparas, que yo me muevo acá y ya las enciendo. Y vamos a ver cómo cambia la señal y cómo vemos una ganancia, que en este caso pasó de ser el valor de menos 43 dB milis, subió casi a menos 38, menos 37 dB milis, alrededor de 13, 14 dB de ganancia, que podemos ver en esta frecuencia en específico. Se puede hacer un barrido como tal de todas las frecuencias, pero digamos que ya con su debido tiempo para analizar en cuáles tienen mayor resonancia. En este caso estoy tomando esta de 12 MHz, ya que el generador que tengo llega hasta 20 MHz, pero utiliza las ondas, los armónicos, utiliza las oscilaciones armónicas, entonces la señal, la potencia de salida baja un poco en los otros armónicos. Esta es como una fundamental, entonces esta exhibe el mejor comportamiento. Listo. Voy a continuar entonces con la parte final de la presentación. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Allí pueden observar de nuevo la presentación. Sí, claro. ¿Listo? Entonces, pasamos a cerrar ya, digamos, la cuestión de la amplificación con la muestra del experimento que acabo de realizar, pero allí tenemos unas dificultades. Lo que sucede es que, a diferencia de lo que muestra la serie, y que es la escena en la que se amplifica directamente con el sol y con el plasma solar las ondas de radiofrecuencia, nosotros acá contamos con unas condiciones de laboratorio en las cuales utilizamos un plasma frío, utilizamos condiciones de contorno específicas que nos permiten que se creen ondas estacionarias y que haya una ganancia. Entonces, para el tratamiento de lo que sucede en el Sol, estas condiciones no aplican. Estas condiciones son muy diferentes. El plasma del Sol es un plasma caliente. El plasma del Sol es plasma termonuclear. Allí los electrones y los iones se comportan de una forma totalmente diferente. Pero actualmente, acá en la Tierra, contamos con algunos experimentos que cuentan con mayor semejanza a, digamos, a las condiciones solares que las que yo estoy mostrando en los experimentos básicos que tenemos aquí. ¿Cuáles son esos sitios? Esos sitios son, no sé si algunos los han escuchado antes, experimentos como el ITER, que se encuentra en este momento en desarrollo en Europa, por el cual varios países en alianza quieren llegar a alcanzar la fusión nuclear como un medio alternativo para generación de energía al futuro. En estos experimentos hay un caso específico en el cual vamos a ahondar y que puede ser una forma de generar una amplificación de una señal en el Sol.
vamos a ver, digamos, dos opciones. Una que está directamente relacionada con lo que se trabaja en el ITER, los experimentos que se realizan allí, y otra relacionada con el experimento que yo les acabo de mostrar, digamos, tomándolo de una forma un poco simplificada. Entonces, allí vamos a entrar en el tema que se llama las frecuencias ciclotrón de los iones, que allí comúnmente se llama como ICRF. Esta es una vía por la cual los investigadores y los ingenieros de los experimentos de fusión nuclear están tratando de calentar el gas para alcanzar temperaturas en las cuales se pueda realizar la fusión nuclear. Digamos que estos experimentos utilizan un plasma principalmente de deuterio con un poco de hidrógeno para tratar de obtener energía de una forma similar a la que funciona el Sol. Entonces, por eso hay una gran similitud entre los procedimientos que se realizan en estos centros de fusión nuclear y la física que se presenta en el Sol, las condiciones como tal. Acá en esta diapositiva lo que les estoy mostrando en la parte de la imagen, en la parte derecha, es una de las etapas finales de una amplificación de radiofrecuencia con la cual se calienta el plasma dentro de los equipos de fusión nuclear. Este que vemos ahí tiene una altura de 4 metros, es de las etapas finales. Normalmente estos equipos de amplificación y de calentamiento del plasma tienen 4 etapas. Empiezan en 20 milivatios y se genera con semiconductores y con estado sólido. Y pasa luego de allí a 100 vatios, 4 kilovatios y por último en esta etapa a 2 megavatios. Y se implementan de los valores de estos amplificadores entre 4, 8 y hasta más amplificadores para calentar el gas de plasma para la fusión nuclear. ¿Por qué se realiza así? El plasma en realidad tiene que estar contenido dentro de una forma toroidal y tiene que estar, digamos, aislado de las paredes y a su vez hay que calentarlo. Entonces es un problema muy grande de ingeniería. La solución fue utilizar ondas electromagnéticas, o sea, transmisores, para enviar señales hacia el plasma y calentarlo. Algo que cabe resaltar aquí, que es muy interesante, es que las frecuencias que se utilizan para calentar el plasma de fusión nuclear en estos experimentos se encuentra de entre los 30 a los 120 MHz. Y esto fue, digamos que en cierta forma, muy conveniente, ya que muchos de los transmisores de broadcast de TV y de FM están precisamente en esos rangos de frecuencias. Entonces, en estos experimentos fue posible utilizar transmisores que ya se habían diseñado para hacer broadcast de TV y de FM, mejorarlos o acondicionarlos y ya con las condiciones de eficiencia que alcanzaban y las potencias, fue sencillo generar las señales para calentar el plasma. Desde aquí, desde estos amplificadores, hay líneas de transmisión de potencia que pueden ser cables coaxiales muy grandes, para transmitir la señal hasta las antenas. Las antenas sí tuvieron un rediseño totalmente diferente porque no son como las antenas que conocemos. Esta que vemos aquí es una antena para transmitir hacia el plasma.
vemos que cuenta con mucho volumen que en realidad se utiliza para enfriamiento. Tiene paneles para evitar que haya potencia reflejada desde el plasma. ¿Y por qué se toman todas estas medidas? Lo que sucede es que el proceso de absorción de potencia que eh, se quiere implementar desde del equipo de amplificación hacia el plasma, también puede, digamos, según las condiciones específicas de frecuencia, de densidad, reflejar alguna potencia hacia los transmisores y puede averiarlos, como pasa comúnmente en malos acoples de sistemas de transmisión. Entonces voy a explicar un poco más el medio por el cual se transmite la potencia desde las antenas hacia el plasma para que veamos que hay una posible forma de que se realice una inversión de este proceso y se transmita desde el plasma energía hacia las ondas que digamos, para el caso de la escena 2, serían las que transmitiríamos hacia el Sol para ser amplificadas. Perdón acá, vuelvo a la diapositiva. Entonces, las dos principales soluciones a las ecuaciones cuando el plasma se encuentra en un medio que tiene un campo magnético son las ondas S y las ondas F. Las ondas S de lentas y las ondas F de rápidas en inglés. Y las que se utilizan para transmitir como tal la energía hacia el sistema de plasma y calentarlo son las ondas F, porque estas tienden a tener una polarización elíptica que hace que una de las componentes de la polarización elíptica son dos circulares, son dos polarizaciones circulares combinadas con amplitudes diferentes. Entonces, una de las polarizaciones gira en el sentido que se encuentran girando los electrones libres del gas plasma y la otra gira en el sentido, por eso es ciclotrón, gira en el sentido de que se mueven los iones dentro del plasma. Los dos van en direcciones contrarias. Entonces lo que se hace es generar una onda electromagnética de muy alta potencia, la cual se inyecta en el sistema y que permite acelerar los iones, que son los importantes porque tienen más masa, permite acelerarlos por medio de la polarización circular que gira en el mismo sentido que los iones y que hace, es una componente de la onda electromagnética que está polarizada elípticamente, permite que se aceleren y esto les da más energía. Pero para un plasma que tiene un solo componente predominante, digamos, deuterio, había un problema y era que como tal, el gas, el plasma dominante era el que, eh, digamos, seteaba el parámetro de polarización. O sea, la polarización está regida por el átomo dominante dentro del plasma. Entonces, ¿qué ocurría? Si se tenía un plasma de un solo componente, no se podía calentar, ya que la polarización no terminaba siendo tan elíptica como se quería y no había un aporte como tal de aceleración a los iones. Para solucionar esto, entonces se inserta dentro del componente de plasma un, un componente minoritario. Digamos, si el plasma es de deuterio, se utiliza un poco de hidrógeno para que el hidrógeno sea el que se caliente en los iones de hidrógeno y transmitan este calor al otro componente principal del plasma. Lo que sucede allí es que dependiendo de la cantidad de movimiento que se le pueda aportar a los iones, estos pueden, digamos que
reflejar potencia hacia la onda. Si ellos ya estaban acelerados y la onda no está bien sincronizada, ellos se desaceleran. Cuando se desaceleran, ellos pasan energía hacia la onda. Si la onda está sincronizada, está resonando, puede acelerarlos y entonces les aporta energía a los iones. Entonces puede haber una inversión del proceso de absorción en el cual los iones, si no se encuentran bien sincronizados, la onda y los iones se desaceleran y al desacelerarse pasan energía hacia la onda electromagnética, causando que se amplifique. Ese es uno de los medios por los cuales podemos tener una amplificación en condiciones ya muy similares a las que se pueden encontrar en el Sol. Otra de las opciones es el confinamiento del plasma mediante campos magnéticos, creando una especie de espejos en los extremos, como pueden ver acá en esta gráfica, si el campo está correctamente diseñado, y esto podría ser una situación que se presente entre digamos, las complejidades que en el Sol rigen magnéticamente el comportamiento del plasma. Podría ser una situación plausible, la cual podría llegar a generar unas condiciones de contorno de un plasma contenido magnéticamente, similar a los experimentos que se realizan acá en la Tierra con fusión nuclear, y en estas condiciones de contorno reducidas podrían crearse ondas estacionarias que se comportarían similar a lo que es el ejemplo de los tubos de plasma frío. Algo que hay que considerar al interactuar estas ondas ya con el plasma en el medio magnético es la integridad de la señal y la modulación. Lo que sucede allí es que puede verse modificados, las ondas pueden cambiar de modo dentro del plasma, ya es un comportamiento mucho más complejo y la modulación que se haya realizado se puede perder. Tendría que ser, digamos, implementadas nuevos tipos de modulación que fueran resistentes o que pudieran transmitir la información pese a cambiar un poco al interactuar con el plasma. Entonces habría dos vías por las cuales se puede tener una amplificación de la señal al enviar una señal, digamos, de onda electromagnética a interactuar con el plasma solar. Otras aplicaciones que actualmente se están dando son las antenas de plasma, ya que el plasma puede tener un comportamiento como conductor. Se pueden realizar, digamos, aparejamientos en los cuales él pueda comportarse como una antena. Y esto le trae muchas ventajas. Estas imágenes que están viendo aquí, este es un radio con una antenita hecha de plasma para la recepción de la señal FM. Lo que vemos acá son unos arreglos de tubos para hacer unas antenas direccionales. Se tiene un elemento de radiancia en el centro y se pueden apagar o encender los tubos que están alrededor para permitir que la señal salga o esté contenida. Entonces, en el caso de apagar uno de los tubos, digamos, por este tubo que está apagado, por allí se crearía un lóbulo de transmisión, lo que sería una antena con una ganancia en directividad y aparte ganancia por la resonancia con el plasma, dependiendo de la frecuencia que se utilice. Este es un prototipo ya un poco más comercial. Esto es de laboratorio, esto es más comercial. Esto es un grupo de investigación estadounidense. Lo que vemos acá al final es un reflector simulando, digamos, en cierta forma a un reflector semiparabólico, no completo, hecho de tubos de plasma, en el cual se tiene una ventaja que es que para ciertas frecuencias el plasma se va a comportar transparente y a las frecuencias específicas que, digamos, se quiera trabajar, se puede tener rebote y amplificación de la señal incidente y así tener, digamos, mayor ganancia
en la señal recibida. Como esta hay muchas aplicaciones de antenas, ese grupo ha sido muy creativo. Eh, bueno, pues para finalizar, entonces, pues de las dos escenas, en la escena número 1 hay una gran viabilidad de que se haga por reflexión o por refracción el rebote de la señal en el plasma solar, siguiendo las condiciones que vimos con la analogía del comportamiento en la ionosfera. Y en la escena número 2 hay al menos dos vías por las cuales se podría tener amplificación de una señal en el plasma solar, la cual es la inversión del proceso de absorción con el cual se trata de calentar acá en la Tierra el plasma de fusión, y la otra es las condiciones de contorno específicas creadas por una contención magnética del plasma solar, que en las condiciones que el Sol se encuentra podría ser viable. No podríamos especificar en qué sitio estaría digamos, las condiciones de contorno específicas para la frecuencia que tenemos. Para eso nos faltaría investigar muchísimo más el comportamiento hidrodinámico del Sol, pero también podría ser plausible. Al final, pues, no sé si hay preguntas, si hay alguna comentarios. Bueno, mientras el público alista las preguntas, sí, la idea es como se trata de un grupo de radioexperimentación, sí, entre los cuales se hacen varios tipos de comunicaciones. De pronto para algunos asistentes al público no es muy común. Se tiene una de las experiencias, las que se trabaja actualmente, que es el rebote lunar, ¿no? Teniendo en cuenta pues el efecto Doppler de las señales, en fin, se trabaja mandando señales de alta potencia, de alta frecuencia, perdón, a la Luna, y se recibe, teniendo en cuenta ese efecto Doppler, me corregirá Cristian, donde se corre, creo que es un poco en frecuencia la cosa, para recibirlo en otra antena y comprobar que sí estoy Ujú. llegando hasta la Luna con unidades de radiofrecuencia. En ese orden de ideas, podríamos emular algo similar para trabajar con el Sol. O sea, genero si unas de radiofrecuencia apuntándolo al Sol y de alguna forma encontrar ese rebote como la Luna. Sí, en cierta forma es viable, por lo que realizamos en el análisis de la escena número 1. Podría ser viable por reflejo, reflexión o por refracción, eh, encontrando, digamos, unas condiciones muy específicas. Creo que valdría la pena investigar un poco más y hacer experimentos en vías de encontrar ese posible reflejo de la señal en el Sol. Vale, como lo que nos mostrabas ahorita, por ejemplo, con ese reactor, lo que Ujú. entiendo es que hay que buscar la frecuencia de resonancia. En fin, Sí, creo que pregunta el asistente que René Pascual, ¿sigue? ujú, sí. Hola, buenas noches a todos. ¿Te devuelves una Buenas noches. diapositiva, Cristian, por favor? Sí, una diapositiva más. ¿Esta? Sí, sí. Es que me pareció muy interesante que tú dijeras que la forma debía ser toroidal y que de otra manera no funcionaba. ¿Tú tienes suficiente información como para profundizar un poquito en por qué toroidal? Es que me parece interesante. Bueno, sí, cuando nos referimos, bueno, esta parte que se ve aquí, esto es un amplificador. Este no emula la forma toroidal, pero como tal, los procesos de fusión nuclear se utiliza una forma toroidal porque como el campo magnético es el que va a contener el plasma, en el toroide usted puede garantizar que haya un flujo en la parte interna y que no toque las paredes. Si lo expresamos también un poco más en física, es
que si usted tuviera una forma cuadrada, en las esquinas el campo magnético va a ser muy diferente. Cuando usted Claro, llegue a una esquina, el campo magnético allí va a ser un doblez muy brusco y aparte de que se genera radiación cuando usted dobla, digamos, unos electrones o unos iones que van moviéndose muy rápido, los dobla, se genera radiación. Aparte de eso, el flujo no se mantiene, claro, no es se un tema de mantiene flujo. continuo. Es un tema de flujo y de que la parte magnética pueda contenerlo, digamos, de forma continua. Claro, súper Ujú. interesante. Sí, Gracias. eso actualmente es un campo abierto que se está desarrollando mucho porque de eso depende el futuro energético de la humanidad, prácticamente. De que podamos recrear esas reacciones de fusión nuclear y calentar ese plasma, digamos, en este caso, utilizando este método de, digámoslo, radiación electromagnética para calentarlo, y hay otro par de métodos similares que se utilizan, pero que no eran acorde al tema. Pero podemos tratarlos de pronto un poco luego, o le puedo pasar información. Gracias. 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 Bueno, mientras el público de pronto tiene más preguntas, les hago la invitación a los que no conozcan. Les mando aquí el link por el chat de Radio Experimental Mundial, donde va a quedar grabada esta conferencia. Y pues como el nombre del grupo lo indica, se trata de una, digamos, agrupación de personas interesadas en entender más todo lo que es el espectro radioeléctrico, la radiofrecuencia. Aquí alguien levanta la mano, es observador, sigue. Hola a todos. Yo tenía una pregunta con Claro. respecto a la amplificación de la onda, pues sí noté que se amplificaba de una manera considerable. Sin embargo, noté Ujú. mucho ruido y un cambio abrupto en lo que son los canales de banda de la interpretación, de la llegada o de la recepción de la banda señal. ¿Eso hay alguna manera de quitar ese ruido o simplemente depende Sí. de la naturaleza del plasma? Muchas gracias. Sí, buenas noches a Observatorio Astronómico. Lo que sucede es que, digamos, en las condiciones en las que se encuentra el plasma en el que estamos realizando el experimento acá, eh, tienen unas condiciones de ruido altas. Primero, las condiciones de ruido del ambiente y aparte de esto, hay un ruido electromagnético también, ya que se está utilizando un balasto electrónico para encender las lámparas y él genera bastante ruido. Hay otros medios de ionizar el plasma que podrían ser viables para eliminar un poco este ruido, o se podrían implementar filtros para poder eliminar este movimiento, digamos lo que usted dice, la banda que está subiendo también en potencia el ruido, podría, digamos, disminuirse. Otro tema también es el generador, que el generador con el cual le estoy realizando el experimento utiliza armónicos, entonces eso también genera mucho ruido, pero si pudiéramos generar una señal, digamos, un poco más limpia, en una frecuencia que no tuviera muchos armónicos, podríamos exhibir un comportamiento incluso de más amplificación en el plasma. En el experimento que se realizó con los equipos, digamos, un poco mejores en la universidad, se exhibió incluso, acá estamos viendo más o menos 14 dB, esos son más o menos unas 10, 20 veces eh, el valor de señal en amplificación. Pero se puede logrado hasta 100 veces en amplificación, unos 20 dB de amplificación con equipos que generen una frecuencia sin tanto ruido armónico y con unas antenas, digamos que mejor diseñadas para el caso específico. Pero entonces sí se puede reducir ese ruido.
Vale, muchísimas gracias. Sigue Mauricio. Hola, buenas noches. Una pregunta. Esta teoría está pues muy interesante, pero yo quiero saber, digamos, para los radioaficionados, para las diferentes pues bandas de frecuencia que trabajamos, ¿qué efecto práctico tiene para nosotros? O sea, ¿cómo podríamos, por ejemplo, nosotros construir un amplificador con plasma y en qué banda se podría hacer? O si tienes algún efecto en este momento, pues que exista un ejemplo práctico de amplificación de señal en alguna de las bandas de radioaficionados. Gracias. Ujú. Sí, muy buenas noches, Mauricio, Fernando. Entiendo, en la parte de radioaficionados, no sé si, no alcancé a clarificar, la frecuencia que estoy utilizando acá para amplificar se encuentra, digamos, bastante baja, está en 12 megas. Eso tiene una dependencia directa con la densidad del plasma. Puede haber una buena aplicación, digamos, si lográramos implementar en formas parabólicas, digámoslo, por ejemplo, como las que se muestran un poco acá al final de la presentación, ya le muestro. Estas formas parabólicas, digamos, Sí, lo que implementarlas. mostraba el Esta, reflector parabólico como un tubo ujú, de neón. eso, sí, pues estos parecen ser tubos fluorescentes. Los de neón también nos podrían servir, incluso con los tubos de neón podríamos tener unas densidades de plasma diferentes, digamos, adaptadas de pronto a la frecuencia específica que queremos. ¿Por qué? Porque como le mostraba acá la ecuación, las primeras ecuaciones, ya le muestro específicamente. O sea, eh, básicamente lo que me estás diciendo es que mejor dicho, ujú, habría que tener un plasma específico con unas condiciones específicas para que funcione lo que yo quiero hacer, por ejemplo. Si yo quiero hacer ajá, un amplificador tomamos un ejemplo, para rebote lunar sí. en 1.2 gigas, yo necesito fabricar un plasma específico que me permita pues trabajar. Exactamente, y usted lo puede obtener utilizando las ecuaciones que describen la frecuencia a la cual va a resonar el plasma, que son estas que están aquí. Específicamente una frecuencia alta, como usted dice, 1.2 gigas, podría ser con la frecuencia, digamos, de resonancia de los electrones, que son los que se mueven más rápido en el plasma, y esa, vea que aquí depende directamente de la densidad, que es N sub E, de la densidad, manejando la densidad de, digamos, del elemento que usted tenga en el plasma, puede, digamos, hacer un fine tuning de la frecuencia a la cual quiere que trabaje y que resuene. Entonces eso le podría dar una aplicación en amplificación de señales para la banda que usted quiere, que es, digamos, para hacer rebote lunar en 1.2 gigas. Sí. Pero entonces lo que tenemos allí es las formas de los contenedores. Lo que usted dice de tubos de neón es interesante porque vea que los tubos de neón les dan muchas formas. Son los con los que hacen también los avisos, pues tradicionalmente los hacían, ahorita todo está pasando a ser LED. Por Sí. eso, digamos, ya no se ve muchas lámparas, casi no consigo estas lámparas para hacer el experimento acá y representarlo de nuevo, porque ya casi no se consiguen, pero con la gente que implementa avisos de neón y todas esas cosas de ese estilo, se podría tener, aparte de un plasma con una densidad diferente, formas diferentes, que podría dar un campo bueno para de pronto implementar antenas de plasma o mejorar antenas tradicionales dándoles ganancia con plasma. Ya, bueno, la última pregunta. ¿Todos estos conceptos al día de hoy son teóricos o ya se han implementado? Ya Al día alguien de ha, hoy, pues, todo esto es práctica. Pues digamos, lo que estamos hablando de la resonancia del plasma, lo que estamos hablando, digamos, del comportamiento electromagnético del plasma en estas condiciones de plasma frío acá en la Tierra, todo esto se está implementando. El calentamiento incluso de del plasma para fusión nuclear, en este momento se está utilizando y se están haciendo mejoras, ya que
digamos que dentro de lo que es el desarrollo de la humanidad, se requiere para garantizar el futuro energético. Entonces hay mucha inversión, están unidos los países más grandes, los que pueden, digamos, aportar mayor capital para estas construcciones, están unidos para mejorar estas tecnologías que ya se están implementando. Al final de la presentación tengo los... espera aquí, después de esta tenía otra. Creo que no se deja ver, es esta. Esta al final tiene todas las citas de los libros y las imágenes de donde se extrajeron, y como podrá observar por acá, en el punto número... Espera, ya le digo cuál es. En el punto ¿Tienes algún 21 y ejemplo? 22. En el punto Sí. 21 y 22 es un libro que se llama Lo fundamental de la fusión magnética. Ese es un libro publicado por International Atomic Energy Agency, que es la agencia internacional que regula todo lo de la parte de radiación nuclear y generadores nucleares y ese estilo, en el cual está explicado ya mucho más en detalle cómo se están implementando esta tecnología en los reactores de fusión nuclear. Ok, sí, hablando pues ya de ese tema muy específico, pero hablando ya del tema, por ejemplo, de radiocomunicaciones, de radioenlaces, ¿hay algún Sí. ejemplo ahora práctico de cómo se puede hacer, por ejemplo, un enlace de comunicaciones utilizando plasma o todavía eso está en fase No, experimental? no, solo lo que más avanzado va es antenas, las antenas que le mostraba. Ese tiene un libro que está aquí incluido entre las citas. Tiene un libro que es extenso, de un equipo de investigadores, tiene bastantes antenas. Y lo que estábamos realizando un poco en la universidad, que era tratar de hacer comunicaciones utilizando el plasma que se genera en los cables de alto voltaje, que se ioniza también alrededor de los cables, digamos, de 14 kilovoltios, 35 kilovoltios, utilizarlos como líneas de transmisión. Pero como tal, no hay nada así que se haya implementado. Está todo en etapa de investigación, pero sí se tiende a desarrollar. Ok, Cristian, gracias. Ujú. Bueno, ahí para apoyar la parte práctica, esta conferencia, dentro de los varios objetivos que tenía, era mostrar a partir de la investigación, lo que nos está mostrando aquí el ingeniero Cristian, cómo llegar a una conjetura, cómo llegar a unas conclusiones y a unas posibilidades, ¿no? Con toda esta tecnología. Encontramos casos como el youtuber Santalaya, que en seco dice que no se puede usar el sol para comunicaciones. Uno no puede ser así como de tajante con las cosas sin investigarlas. Entonces, Mauricio, la idea es, así como hay rebote lunar, intentar con el sol, ¿sí? Pero esto es, según la conclusión de lo que nos mostró Cristian, lo más que tenemos es prueba y error. ¿Listo? ¿Hay más preguntas? Listo. Cristian, no sé si vas a hacer algún otro comentario. No, pues para finalizar, muchísimas gracias a todos los asistentes. Pues es un gusto compartirles un poco del conocimiento que tengo y que les pueda ser de utilidad. Igualmente, pues como dice Ricardo, va a quedar esta charla colgada por si quieren revisarla, y a quien necesite de pronto mayor información o que le pase, digamos, algunos de los libros y fuentes que se utilizaron para la presentación por medio del grupo de Radio Experimental Mundial y de Ricardo, podríamos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale. Gracias a todos por la asistencia. Acabamos la conferencia. Nos vemos en una próxima que también va a ser aplicativa. Esperemos que sea dentro de poco. Buenas noches. Hasta luego, Gracias a muchas todos. gracias. Que estén bien.
Cris, muchas gracias por habernos